Hola, buenas tardes. Estaba buscando en Google una imagen de un hombre limpiando casa, porque había dicho en el video anterior que esta vez iba a hablar de algo divertido, o de forma divertida, que serían mis recuerdos de las personas adultas y ancianas de cuando yo era pequeña. O sea, estamos hablando de la gente que nació por ejemplo, mi abuela era de 1904, mi madre es de 1941. Estas dos categorías de personas, estas dos generaciones, que decían cómo reaccionaban a los cambios que se daban, a los cambios culturales en nosotras y en las personas ligeramente mayores. O sea, por ejemplo, digamos, las personas que tenían sobre los 20 cuando yo tenía 10. O sea, de lo que puedo recordar, estos cambios en concreto, al menos en aquella época, debo hablar por fuerza de la zona donde yo me crié, que es el norte de Italia. Entonces, ¿qué pasa? Aunque una cosa bonita que teníamos en aquella época todavía y que se contaba, pero se contaba recién de las décadas anteriores, era la diferencia entre regiones. Había mucha diferencia culturales entre regiones pequeñas y cercanas. Era muy lindo porque antes de que empezaran a bombardearnos con la televisión, en la época más o menos que yo nací, o sea, del 69, sobre que había que olvidar todo lo anterior y sentirnos un pueblo como italianos, que no digo que esto no tenga ventaja o lado positivo, no es esto. Lo que digo es que pero se perdió mucho. Aparte de los dialectos, al menos en la zona más industrializada, que fue justo el norte, también la posibilidad de ir en tren media hora o incluso andando, antes se andaba más, ¿no? Unos kilómetros y encontrar gente totalmente diferente, cosa que ahora es imposible, y poco a poco estamos llegando a que uno hace 10 horas de avión y cuando llega ve el mismo cartel publicitario que ha dejado atrás, de Milán a Caracas o de, no sé, donde puede ser que uno viaje, ¿no? De Madrid a Pekín, cualquier sitio empieza a asemejarse de una forma asombrosa y es una gran pérdida. Pero bueno, así fue. Yo cuento de cuando yo era pequeña, ahora, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Por qué he puesto esta imagen? Porque es increíble el cambio que ha habido y cómo no se cuenta así, sobre todo cómo no se cuenta la historia como fue. Por ejemplo, esta imagen se puede ver de mil maneras, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿De qué artículo viene? ¿De qué artículo viene? De un artículo que dice que esto lo explica aún mejor, que Cambridge se ha hecho, en la universidad, se ha hecho como siempre, que los hombres que ayudan a las mujeres son más felices, tienen una vida mejor, tienen más serenidad, son más contentos. Y aquí está otra foto que encontré, dice que tienen más sexo y se ven los dos ahí en la cocina. Ahora, ¿qué pasa? Esto nos da a entender dos cosas.
Uno que tengamos que enterarnos de las cosas a través de estudios de expertos. Porque el artículo en sí, uno que leí en un blog, pero he leído varios, por esto no lo indico, porque quieren todo. Porque una cosa que me parece muy triste es que cuando empezaron a tener espacio, en el sentido empezamos a tener lectores y lectrices, los bloggers, se ve que la mayoría lo que hizo es repetir el esquema del periodismo, o sea, sensacionalismo, buscar hacer de manera que las cosas caigan como sorpresa, aunque no lo son, porque se necesita sorprender la persona que lee, de manera que se sienta tonta y sienta que te necesita a ti para saber las cosas. O se llega a conclusiones que no haría falta, porque una noticia se puede dar con simples datos, no interpretada. Pero bueno, lo hemos hecho. No hablo necesariamente de mí, a lo mejor si yo lo hago sin querer y después me corrijo. Pero se ha hecho. No se ha hecho más que repetir. Además, la mayor parte de los bloggers y las bloggers lo que hacen es justamente ir a buscar la noticia en estos estudios de expertos, entre comillas, o de universidades, y repetirla así como, o sea, no inventan nada, ¿no? La mayoría, digo, lo siento con el alma, no es algo que digo para descalificar la iniciativa de los bloggers. Justamente me gustaría ver más iniciativa, más diversificación, más opiniones o más opiniones o ninguna, no, pero hacer de repetidores de lo que dice la prensa oficial o las instituciones o las universidades dicen, porque sinceramente no necesitan repetidores, ya tienen todos los recursos económicos del mundo para hacer publicidad, propaganda a lo que quieren que nosotros leamos. No hace falta, le estamos haciendo un regalo inútil y así, no inútil, o sea, es útil, pero a ellos. Entonces, y no haría falta, ¿ok? Bueno, entonces digo, esta es mi opinión, ¿ok? Cuando digo ok, no es que estoy buscando, no es que estoy intentando hacer la maestra, no, estoy solamente diciendo mi opinión. Y expresando en este caso no solo una opinión negativa, esto no es un juicio, esto es simplemente que estoy diciendo que me da tristeza ver reportar las cosas repetidas de esa manera, propuestas iguales como se nos... o sea, hay debates, pero poco y muy, en fin, muy poco articulado. A lo mejor hay un debate así entre dos facciones clásicas de pensamiento, como por ejemplo en uno de los blogs donde encontré esta foto se decía: esta noticia sorprenderá a los hombres y hará contenta a la feminista. ¿Qué haga contenta a la feminista? Puede ser, porque yo creo que fueron ellas justamente a meter a transmitir una mentira en cuanto a este asunto. ¿La mentira cuál es? La mentira que el hombre nos está sorprendiendo. A mi parecer, o sea, imposible, vamos a ver, es imposible que el hombre que empieza a hacer esto no quiera empezar a hacer esto. Si empieza a ayudar en la casa es porque de alguna manera quiere, no creo que solamente se sienta obligado porque han cambiado los tiempos, ¿no? Pero, o porque obtiene más sexo. Pero es esto que es contradictorio completamente, porque una de las frases que recuerdo que se decía mucho en contra del cambio cultural que hubo
desmiente totalmente esto que se está mostrando aquí. Aquí hasta muestran como porno para mujeres el hecho de que un hombre ayude en casa. Este pensamiento ha sido impuesto. Primero ha sido impuesto el pensamiento de que el hombre no quería, no tanto que no quería, sí, habían hombres que no querían a lo mejor colaborar, claro, pero quiero decir, el hecho de que el hombre no quería y la mujer hubiera deseado esto. Esto fue algo moderno. El hecho de que la mujer empezara a desear que el hombre la ayudara fue algo que yo hablando de la zona de que puedo hablar, porque bueno, lo vi suceder ya cuando ya tenía yo sobre los 25. Cuando yo era pequeña, casi todas las mujeres decían exactamente lo contrario. Las mujeres de la edad de mi madre y de mi abuela decían exactamente lo contrario. Reaccionaban al hecho de que nosotras aceptábamos o queríamos que los trabajos del hogar fueran repartidos, reaccionaban con la actitud contraria a lo que se ve aquí. Y esto no es, vamos a ver, esta foto en concreto, esta imagen en concreto no es mentirosa, es actual, pero lo que pasa, aparte que bueno, tampoco, vamos a ver, o sea, tampoco se puede generalizar, ¿no? Cada quien tiene sus sueños, sus deseos en cuanto a cómo quisiera, que fuera su sexualidad y la respuesta de la persona que desea y no, o las personas que desean y no se puede resumir así para todos y todas. Pero quiero decir, a nivel de convivencia, si yo vivo con una persona o con varias personas, que esto no es tampoco algo que tenga nada que ver con tener o no tener pareja. Si yo comparto el piso con alguien, el apartamento con alguien, me espero desde alguien que colabore, que todo se haga, que sé que el lunes limpio yo y el martes la otra persona. O sea, es una cuestión así de lo que ahora se entiende por justicia. ¿Pero por qué? Porque ahora hay una mezcla de roles. Esta mezcla de roles a las generaciones pasadas no le gustaba. Y una cosa que no se dice, y ahí es que yo veo, digámosla, parcialmente una mentira, es que sobre cómo hemos llegado a esto, que se miente rotundamente. Porque yo recuerdo que las mujeres, recuerdo con una sonrisa, no quiere ser, este video no quiere ser una acusación así, no quiere ser nada, que empiece y termine con ser una acusación. Es simplemente ni hacia los medios de comunicación, ni hacia el feminismo, ni hacia mis abuelas, por lo contrario, ¿no? O sea, yo lo que quiero hacer ahora es una fotografía de los hechos, como yo lo he vivido, como yo lo he escuchado. ¿Por qué? Porque las personas de mi generación han sido testigos de este cambio. Las de otra generación han sido testigos de otro. Tampoco me gusta, por ejemplo, la arrogancia con que a veces, el sentido de superioridad con que a veces una generación habla a la otra, ¿no? Esto es feo, porque, por ejemplo, a mí una cosa que recuerdo muchísimo era que a nosotras, las personas, las mujeres, pero también los hombres, bueno, a las personas de mi generación nos bombardeaban con información sobre la revolución de la costumbre
¿En qué? La de los 70, la minifalda, el hecho así de que justamente estos cambios que en el hogar se compartían la tarea del hogar, estas cosas. Pero recuerdo, por ejemplo, que la generación de mi padre iba orgullosa de los cambios que habían aportado ellos, que era, por ejemplo, me recuerdo a mi padre que me decía, hablan continuamente de la revolución de los hippies, la minifalda, pero lo que hicimos nosotros queriendo el divorcio fue mucho más revolucionario. Yo luego no estaba de acuerdo siquiera con esto, pero había un diálogo, ¿no? Porque yo le decía, vamos a ver, el divorcio, en mi opinión, ha sido nada más que una copia, ha llegado de Estados Unidos como la Coca-Cola, o sea, no tiene sentido el divorcio. La gente hubiera podido dejar de casarse y de esa forma se podían establecer conceptos nuevos. Ahora estamos aquí reproduciendo un montón de matrimonios diferentes, similares al que erróneamente, en mi opinión, el Estado copió de las instituciones religiosas, que sí que no lo inventaron, pero lo habían asimilado. Y ¿qué sucede? Que al final se hizo una discusión interminable y ganaron solo los abogados. Porque en fin, yo pienso que una persona que en la época en que no había divorcio se ha casado y luego ha llegado a querer el divorcio, tenía que decir simplemente, me equivoqué, lo siento, quiero la nulidad de este papel porque me he dado cuenta que no es para siempre, me he dado cuenta que no puedo con lo que prometí y ya basta, ¿no? En vez se ha atacado por décadas a la Iglesia por su ideología de hasta que la muerte nos separe. ¿Y por qué atacarla? Bastaba dejarla hacer lo que querían sus iglesias, o sea, no dejar a los católicos que fueran adelante con sus principios en sus espacios, pero que simplemente quien no creía no se casara, o quien no creía en este tipo de unión no se casara, no lo hubiera hecho la mayoría y se hubiera venido abajo como institución, pero no ha sido así. Ahora estamos y por encima no se hubiera descalificado, porque yo creo firmemente que lo que decía Gandhi tiene sentido, no hay que apagar la luz de otro para brillar de tu luz, o sea, para iluminar tu camino. Tú puedes tener una buena vida, tener éxito en tu vida, lograr cosas en tu vida sin descalificar a todos los que piensan diferente. O sea, a mí sinceramente, si una pareja quiere casarse y no compartir roles o no mezclar roles o quiere prometerse la eternidad, no tiene por qué interesarme, o sea, no me hace daño. Claro, hasta que no me obliguen a mí, pero lo que suele suceder cuando te sientas obligado a hacer algo es que la mayoría lo hace y se institucionaliza. Pero, ¿por qué no puedo decir institucionaliza? Y bueno, no es sí que este dogma sea religioso o laico o qué, ¿no? O qué otra cosa, es simplemente que la mayoría lo da por sentado y entonces todos te vienen a preguntar y cuándo te casas y cuándo te casas. No, a ver, ¿qué sucede con esto? Yo siempre hago un preámbulo exagerado. Vamos ahora a lo que me recuerda esta foto porque es que bueno, esta es la foto que lo indica perfectamente, aunque no fue seguramente pensada de esta manera. Las mujeres, casi todas, no eran muchas las feministas, en la época, casi todas, iban orgullosas de su rol y de cómo se identificaban como mujeres, de lo que ellas percibían y manifestaban, dándole la
connotación de femenino. Iban orgullosa de esto y de su feminidad concebida en aquel modo, con aquella característica y con aquellos trabajos y con aquellas labores, etc. No era algo que veían como un sacrificio, era algo que veían con orgullo. ¿Y qué sucede? Que nos decían, ahora después cierro y voy a hacer un video por cada cosa, porque son muchas estas frases que recuerdo que no coinciden para nada con cómo luego se nos contó la historia, ¿no? Nos decían las de las generaciones pasadas, a nosotras que llevábamos una vida diferente con intercambio de roles, con mezcla de roles, etcétera, ¿no? Con nuestro novios o ser querido compartiendo más cosas. Nos decían ellas, estáis locas. Yo nunca me acostaría con un hombre que he visto fregar platos. Yo nunca me acostaría con un hombre que he visto fregar platos en casa. No podría. Nos veían como una pervertida, como una loca, como una chica que tenía mal gusto, como si nos hubiéramos casado con uno feo, algo así, no era algo, o sea, nosotros estamos acostumbrados ahora con todo el adoctrinamiento del feminismo a pensar que antes la mujer no tenía opiniones sobre la sexualidad, pero sí la tenía. Sí tenía un ideal de hombre que consideraba atractivo, y ese ideal de hombre que consideraba atractivo tenía que hacer labores de hombre. Se aceptaba solamente en ciertos casos, como por ejemplo el de los marineros de profesión, que un hombre supiese hacer ciertas cosas, porque a lo mejor sí, en el barco eran todos hombres, o en la marina militar o no sé qué, sí, estos eran los hombres que se escapaban de esta prohibición y podían aprender a cocinar, plancharse una camisa y todo lo que podía, que normalmente era considerado oficio de mujer femenino, sin que se le viera como gay o como locos, ¿no? O como persona poco atractiva. Esto era. Ahora que de ahí llegamos a que el hombre que ayuda en casa tiene más sexo, ha tenido que cambiar la mujer. Esto quiero que se destaque, porque esto es lo que recuerdo y lo que no me parece que se diga. Hoy no se dice así. Parece que haya cambiado el hombre, no, ha cambiado la mujer. Si la mujer seguía pensando que fregar platos fuera poco atractivo en un hombre, el hombre no lo hubiera hecho nunca, porque nadie quiere ser rechazado. O no digo el hombre, todos los hombres, no, siempre hay excepciones, siempre hay. Hay personas que son más fuertes y no le importa del que dirán, pero la mayoría de los seres humanos quiere la aceptación social y quiere tener más posibilidades y no menos posibilidades de ser considerado atractivo o atractiva. Por esto coincide perfectamente con que los hombres no limpiaban en casa, no ayudaban, el hecho de que se veían poco sexy si lo hacían. No solo poco, se veían inaceptables en la cama si tenían comportamiento considerado femenino. Yo recuerdo que esto era muy fuerte. La palabra de mi tía, por ejemplo, la que más me hablaba en este asunto, esto era algo que me decía muy a menudo: ¿cómo podéis aceptar esto? Es asqueroso. No pudiera aceptar de acostarme con mi esposo, con todo que lo considero un hombre guapo, y me enamoré por eso. Si viera que en casa está limpiando. Esto decía ella con mucho orgullo, y no era más que
era su personalidad que reaccionaba a un cambio que le parecía extraño y que ella en su época no había querido. Vino después y vino, yo no sé, esto no, algo se me puede haber escapado porque yo era una niña cuando empezaron esto, a ser sugerido estos cambios. Entonces, no lo puedo saber con certidumbre. Parecía como si llegara un poco así, desde el alto, desde afuera. No parecía algo que yo, pero debe ser que tampoco siendo yo una niña podía participar que sea una reunión de chicas de la que tenían a lo mejor 20 o 30 años cuando estos cambios empezaron. No, por esto digo, yo lo que sé es que nosotras ya nos encontramos con que cuando yo, por ejemplo, yo fui a convivir a los 18 con mi primer novio. Pero lo que pasa es que justamente él era una de estas personas que su padre de profesión era cocinero, él había hecho trabajos en hostelería, o sea, en fin, yo no cocinaba porque él no... Sí, yo empecé a cocinar cuando aprendí a estar a su nivel de capacidad de hacer un plato digamos perfecto, pero no porque él me quería un montón y hacía un montón de cosas por mí, pero no le gustaba comer no le gustaba comer medio y medio, quería comer como en el restaurante porque así había aprendido él, ¿no? Pero este era un caso, en uno de estos casos quizá hubieran podido pasar también antes, ¿no? Que yo aprendí de él a cocinar y que luego, y de todas maneras él siguió cocinando por la mitad del tiempo, sino por más. Y esto se repitió, luego yo tuve bastante veces esta experiencia repetida, luego cuando me dejé con él encontré otros novios que hacían este tipo de cosas, otro por ejemplo era... limpiaba de profesión, de trabajo, de oficio, y se sabía todos los detergentes cuáles no eran. Yo no he sabido de eso en mi vida porque mi madre tenía una tienda, era comerciante y a mí de pequeña me han criado ahí, o sea, yo trabajaba de pequeña, pero fuera de casa. Bueno, otra cosa, por ejemplo, que me ha pasado por consecuencia de esta historia mía particular, de mi familia, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando empecé a convivir, había una doble, había mitad y mitad. Había otras amigas mías que hacían esfuerzos para hacerse ayudar, o sea, para convencer a su novio o esposo a que la ayudara en casa. Había otras que no, que se habían emparejado con chicos que ya querían que esto sucediera y que ayudaban sin decírselo. Y había otras que no querían, otras de la vieja escuela, digamos, de la vieja idea, que no querían. Ellas se sentían bien limpiando, ellas no querían que otra persona se metiera. Ahí está. O no lo consideraban deseable, no lo consideraban deseable. Había un poco de todo, ¿no? Cuando yo era joven. Pero algo que me pasó más adelante es que en cierta época de mi vida en que yo empecé, por falta de otro tipo de trabajo, a aceptar trabajos de limpieza en casa de otra persona, el hecho de que se notaba, y lógico, yo lo digo de entrada, si me pasa algo así, de que tengo que trabajar en esto, ¿no? Que no es lo mío, que no soy muy buena en esto, ¿no? O sea, al menos no soy buena como unos... No, vamos a ver, no es que mi casa en sí esté mal, pero yo voy a la tienda a buscar un detergente y
no sé qué diferencia hay entre uno y el otro, a veces utilizo el mismo para todo, ¿no? O sea, no soy una experta, digamos. Y entonces, ¿qué pasa? Las amas de casa que me empleaban aquellas horas de limpieza lo veían muy mal, pero no lo hubieran visto mal en sí. Si hubiéramos sido amigas y hubiéramos estado sentadas en un cafetín a tomar un café y hubiéramos hablado de nuestra vida, lo veían mal. El hecho de tener que explicarme cómo son los productos, etcétera, etcétera, justamente porque yo era mujer y justamente porque se supone que la mujer que trabaja en esto ya lo sepa y te pueda ahorrar de explicarle, ¿no? Y todas las veces me decían algo ofensivo, algo como tu madre no te enseñó, ¿no? Parece el chiste así sobre sexualidad y no era sobre limpieza esto, ¿no? No, mi madre no me enseñó y mi madre no sabía, no he visto a mi madre limpiar en mi vida, porque mi madre era trabajaba en uno de aquellos ámbitos que era el comercio, en que en la zona donde yo me crié nunca ha habido preferencia en cuanto al género. Los comercios no eran considerados típico, el hecho de abrirse una tienda, de trabajar vendiendo y de ser dueño de una tienda era algo que no tenía género. Así que ella simplemente salía a las 5 de la mañana y volvía a las 9 de la noche, y yo que veía limpiar casa era mi abuela, pero como era viuda tampoco lo veía con que ella, tampoco le he visto, digamos, limpiar, porque mi abuelo no limpiaba, mi abuelo era una foto en la pared, entonces claro que no podía. Entonces, ¿qué sucede? Pero mi abuela también iba muy orgullosa de su oficio, mi abuela no quería salir. Yo he visto que en algunas ciudades todavía hay esta costumbre, la mantienen ahora muy poca persona, ¿okay? Pero lo he visto en 2 ocasiones en los últimos años y me dio mucha emoción porque he visto algo que veía solo de niña. Esta cesta de esta cesta de mimbre o de este material liviano que se bajaba con una cuerda por la ventana y la persona que estaba en la calle la agarraba y le ponía adentro fruta, lo que había comprado en el mercado, y la anciana que estaba en casa la recogía jalando la cuerda. Esto a mí me da más emoción que en la terraza de Romeo y Julieta, donde Julieta bajaba su trenza, porque me acuerda mucho de mi niñez, ¿no? Me acuerdo de aquellas imágenes que ya no se ven. Mi abuela consideraba un fastidio, una molestia y algo, digamos, descalificante el hecho de salir de casa. Ella quería estar en su reino, que era la casa, según ella, y estaba bien, era contenta. La peluquera venía en casa si le tenía que cortar el pelo. La radio estaba encendida, las vecinas venían a tomar café, no era una recluida, no era una prisionera, era una persona que le gustaba estar ahí. Ahora, que se diciese que esto era más, que se sugiriese, que se diciese que era más deseable para la mujer y no y prohibido para el hombre, si vamos a ver en cierto, porque lo que pasa es que nosotros ahora tenemos todo otro tipo de estilo de vida. Antes, por ejemplo, no se veía bien que un hombre y una mujer estuviesen conversando a solamente ellos dos en una casa. No se veía bien que si
por ejemplo, no sé, el esposo de mi tía venía a casa, estuviese mi madre sola, se veía como sospecha de cuernos. O sea, entonces, ¿qué sucede? Las casas eran o un vaivén de gente o había una separación. Si había solo un hombre y una mujer, estaban separados, o sea, en el sentido que, a menos que no fuesen casados, no estuviesen casados, ok, no fuesen novios, marido y mujer. Si ellos, si por ejemplo era así, que sé, llegaba el cartero, llegaba pero no entraba, ¿no? Y tampoco ahora entra, pero quiero decir, si alguien tenía que entregarte algo y era un familiar o era alguien de confianza, de todas maneras no lo dejaba entrar si estaba sola en casa. Pero esto sucedía también al revés, o sea, ¿no? La cuestión era que si se hubiese visto una vecina tocar la puerta de un vecino cuando la mujer de este vecino no estaba, se hubiera sospechado, se hubiera visto mal. Entonces era una vida diferente. Ahora un poquito de esto queda, un poquito, pero no mucho. Entonces hubo un cambio que yo personalmente no sé bien si fue algo espontáneo de pocas al comienzo, mujeres jóvenes, o si fue copiado de una moda de Estados Unidos, o si fue algo que estaba en la agenda del poder y lo impulsaron porque creyeron que así se iban a poder, qué sé yo, vender más productos porque ahora el hombre compra productos para limpieza, no sé. Todo puede ser, ¿no? Todo puede ser. O si fueran otras razones económicas y políticas que yo no entiendo en este momento, o que no me acuerdo porque no quiero hacer tampoco el video muy largo. Un deseo, o si fuese, como digo, un deseo de pocas personas de ahí donde yo estaba, pero lo cierto es que no eran la mayoría, esto es cierto, porque incluso entre nuestra generación, incluso en nuestra generación, en las mujeres de nuestra generación, como digo, había varias opiniones sobre el asunto, pero en cuanto a las generaciones anteriores, yo no he visto, no es que, en mi caso, no es que he visto pocas mujeres decir que hubieran querido que el hombre ayudara, no he visto ninguna, no escuché ninguna, no era algo que a ella le gustaba este cambio, fue algo que intentaron por todos los medios obstacular, enseñando a las hijas a no aceptarlo, este cambio. Por esto mi tía me sigue diciendo, ¿cómo hacéis? Me dais asco porque aceptáis acostaros con un hombre que acaba de fregar plato. Porque le parecía femenino. O sea, se veía más hombre, se veía más hombre el que no hacía esto, hacía otras cosas, ¿no? Vamos a ver, porque, por ejemplo, una cosa que el feminismo mayoritario nos ha enseñado mal, o sea que mentira, es que el hombre no ayudando en casa estuviese como más, descansando más. Esto no era así. O sea, por como yo lo recuerdo no era así, porque el hombre, por ejemplo, afuera podía hacer un trabajo más pesado que otro, depende, ¿no? Había quien era abogado, pero había también quien era, no sé, conductor de camiones o no quiero decir por fuerza minero o algo muy duro, pero la mayor parte de los trabajos, digamos, típicos de hombres son duros. Mi padre era carpintero. Bueno, cualquier trabajo hiciese el hombre, aunque fuese duro, cuando llegaba a casa, había cosas que hacía él, no llamaban una empresa. Si se rompía un grifo, no llamaban una empresa. El hombre saludaba y la mujer empezaba a decirle, mira que se ha roto este grifo, se ha roto la ventana, no funciona bien esto y lo otro. Entonces, a ver, después sí que
cierta hora nos sentábamos a ver una peli, o nos sentábamos todos a comer o a ver una peli y a lo mejor siendo que la mujer era la que manejaba lo de la casa, pero en este caso en mi casa era mi abuela, no mi madre, pero de todas maneras, siendo que mi abuela, por ejemplo, era la que sabía dónde estaban las cosas concretamente porque ella la reponía, cuando lavaba los platos reponía las cosas, etc. Nosotros a lo mejor, incluyendo mi padre, podíamos estar, que sé, media hora más frente al televisor porque ella... si había que preparar una merienda o algo, era la que lo hacía, aunque no fuese un horario, ¿no? La mujer lo que no tenía era un horario, pero como no tenía un horario, el hecho de no tener un horario no es por fuerza totalmente negativo. No tener horario significa no tener que hacer una cosa a tal hora o a otra hora. Ella podía decidir cómo moverse, mientras que él tenía que llegar al trabajo a la hora X y salir a la hora precisa, así, determinada por el jefe. Estas eran las diferencias, pero una cosa que sí recuerdo perfectamente era que las diferencias se valoraban. Era importante que hubiese una diferencia entre hombre y mujer, porque esto se veía sexy, esto se veía atractivo, es la diferencia. Entonces, ahora somos muy similares en cuanto a comportamiento, ¿no? Y también un poco en cuanto a vestimenta, o sea, el hombre no llegó a poder llevar falda y tacones, pero la mujer lleva pantalones y poder llevar zapatos deportivos, etcétera, y no tener que comprar cosas típicamente de mujer para vestir. Podemos perfectamente ir vestidos de una forma similar, hombres y mujeres, y no por esto sentirnos menos atraídos los unos hacia la otra y viceversa. Pero en aquella época no era así, no era así. Incluso hasta el extremo de que, y de esto haré otro video y de otras cosas más, hasta el extremo de que se decía que el uniforme de guerra, el uniforme de los soldados los hacía atractivos, o sea, que eran bonitos, ahí iban a morir, o sea, esto era el extremo, ¿no? De cómo, de cómo no sé, o sea, de cómo una sublimación de ciertos roles sociales llevaba a la intimidad de la gente, llevaba a tocar la intimidad de la gente. Pero esto sucede, por una parte sí, porque hay un rey o un presidente que dice vayan a la guerra, y entonces en cierta época le interesa que vayan todos los varones, en otra época le interesa que vayamos todos, si no matamos todos ya. Pero esto también luego la gente lo asimila y lo expresa a su modo. Por esto yo muchas veces cuando escribo en mi blog o hago mis videos, me despego un poco de o sea, lo digo, que no es mi idea la de asociarme al complotismo, pero no tanto porque no exista esta posibilidad o no sean ciertas suposiciones. Algunas son lógicas, como así, por ejemplo, no creo que habría guerra sin gobiernos. Sin gobierno no habría ni naciones, por lo que una guerra es un conflicto entre dos naciones, por eso son los gobiernos que la deciden. Pero no es aquello mi interés. Mi interés es, porque así, simplemente por actitud personal, mi interés es ir a ver qué pasa con nosotros.
cómo nosotros nos enganchamos a ciertas sugerencias que se nos dan, qué hay dentro de nosotros que se engancha, cuál es nuestra actitud humana que, que, que responde a estas llamadas o a estos dictámenes o a estas imposiciones o sugerencias o patrones culturales, etc. Me gusta más ver esto, por una parte porque así, como digo, no lo sé, es mi actitud natural, y por otra parte porque me parece que de esta forma tenga una utilidad mi análisis, porque cuando yo entiendo qué cosa en mí hace que la sociedad sea como es, también entiendo qué poder tengo de cambiarla, o la sociedad o mi vida, o las dos cosas. Entonces, si algo no me gusta, ya viendo dónde soy yo que soy así, o cuál es la parte de mí que está vinculada con este hecho, con esta particularidad que no me gusta de la sociedad, puedo ver cómo cambiarla. Puedo ver cómo salirme de esto, hacerme mi camino, o incluso transmitir un mensaje nuevo si quiero que llegue, si quiero que se exprese este tipo de pensamiento nuevo que puedo tener yo, ¿no? Proporcionar una idea nueva de cómo pudieran ser las cosas, esto, o sea, a mí me interesa más saber cuál es la respuesta mía y de la sociedad en general, pero desde abajo, de la gente, de la mayoría de la gente del pueblo, no tanto saber cómo algo ha sido programado, sino cuál es la respuesta que damos. Y cuál es la parte de nosotros que coincide con aquello, porque nosotros somos inmensos adentro. Yo pienso que el ser humano se conoce poco, y en el ser humano está todo, hay tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, compra este producto, hay una parte de mí que reacciona. Esta reacción puede ser sí o no, si lo compro o no lo compro, pero adentro de mí hay mucha otra parte, hay mucha otra cosa, que a veces si el mensaje no me llega, lo cambian de una coma o de una letrita y sí me llega, porque a lo mejor es más profundo, o sea, no es simplemente así, bebe esta bebida y yo digo no porque estoy intentando, por ejemplo, no sé, mejorar mi salud y no me viene bien esta bebida porque contiene azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezan a decirte, bebe esta bebida y tendrás más energía. Entonces digo, bueno, pero efectivamente tengo una sensación de fatiga, de cansancio, a lo mejor me viene bien por aquello. Y así funciona también el comportamiento en cosas más menos materiales, en cosas como el romanticismo, como la sexualidad, los instintos. Dentro de nosotros hay mucho, una gran variedad de no sé cómo decirlo, hay una variedad a la base hay una variedad de sentimientos, antes que sentimientos, hay una variedad de maneras de ser que yo tengo, y se me despierta primero la que tengo predominante, la una o dos con que funciono todo el día, ¿no? Que pueden ser, no sé, la alegría o la depresión, la ansiedad o la tranquilidad, según la persona y según la época de mi vida, de la vida de uno. Pero también hay más, o sea, hay más que esto, ¿no? Y entonces hay que ver
hay parte también de mí que ni siquiera responde, sino que soy yo que despierto en la mañana y digo, o si todo está vinculado con todo, no sé, en la noche me habrán llegado energía de todas partes, pero yo escogí cuál. Y despierto contenta, o despierto amargada, o despierto con ansiedad, etcétera, ¿no? Y de ahí en aquellas horas me engancho a esto. Y así también los patrones sociales. Sí, es verdad que por una parte el poder el poder que se puede encontrar en un grupo humano, las personas que están dirigiendo un poco, si hay, ¿no? Si no es un grupo humano anarquista o comunitario, etcétera. Sí, hay, o también las empresas, los comercios, etcétera, que quieren vendernos estilo de vida porque luego corresponden con cosas, con productos que utilizar, nos sugieren cosas. Esto es verdad que nosotros reaccionamos a aquello, pero no creo que si yo me encontrara sola en el desierto, no me vendrían ideas personales, no, o sea, algo hago yo. Entonces, también mueve mucho, creo yo, el sentimiento básico de la mayoría de la gente de un grupo. Y esto era así. Ahora se ve esto. Aquí me fue a otra cosa. Se ve esto como, a ver, todas esas imágenes, estas se ven como deseables, pero hace unas décadas se hubieran visto como horrorosas, se hubieran visto como asquerosas, se hubieran visto como todo menos que deseable. Se hubieran visto estos hombres por parte de la mujer que recuerdo yo como lo menos deseable que existiera en el mundo, lo menos sexy que existiera en el mundo. Pero por cierto modo, porque si tú estás orgulloso de algo que haces, tampoco te gusta que los demás se pongan a competir contigo en lo mismo. Yo lo entiendo, o sea, entenderlo lo entiendo, no creo que hay que darle una sesión negativa a lo que decían ellas. Ellas querían una diferencia de roles porque esto le parecía bien y le parecía bonito. No es que todos los cambios deban implicar odio o deban implicar desprecio hacia el pasado o la persona que tenían otra costumbre en el pasado o la persona que tiene otra costumbre en otras culturas, en otros países. Se puede tranquilamente tener una nueva actitud o tener una actitud propia, incluso que no se comparte con el resto del grupo en que se vive, sin despreciar a las otras actitudes, sin considerarlas negativas, siempre y cuando no haya nada impuesto. Pero también mucho depende también de la fuerza interior de cada uno, de la personalidad. Porque en cada época ha habido alguien extraño que pero se hacía respetar. En cada cultura y en cada época hay una excepción que pero no recibe ataques duros. ¿Por qué? Porque aquellas son personas que van a lo suyo, digo yo. Y así me gustaría ser, ¿no? Yo pienso que la persona que en su camino despiertan conflicto todo el tiempo es que son personas que tienen tendencia a la conflictualidad
a la conflictualidad en su interior. Yo pienso que es así. Me he dado cuenta porque por razones mías tuve que cambiar de ciudad y de país varias veces. Todas las veces hay algo extraño que a la gente puede no gustarle o sorprenderle de mí en el sitio nuevo donde llego, pero como yo soy una persona tendencialmente tranquila, amigable, pacífica, al tercer día me quieren. Y esto yo siempre lo he notado. No es la primera impresión o el primer contacto, pero sí sucede en poco tiempo. La persona cuando empieza a ver que yo no estoy poniendo en duda la respetabilidad de su esquema, simplemente vivo a mi manera, pero no pienso empezar a criticar el primer día lo que hace la gente de donde llego. Empieza a considerarme una buena vecina y esto al final es el factor más importante, o sea, en esta relación de vecinos. Esto acaba siendo lo que predomina, lo que se establece como valor básico. No la diferencia, ni siquiera las cosas en que vamos de acuerdo, simplemente la tranquilidad de base con que yo me relaciono, porque no, no lo tengo ahora, no, puede que haya momentos particulares en mi vida en que siento un conflicto interior y tengo ganas de pelear, pero no es lo normal mío, ¿no? Y entonces por esto me he dado cuenta de que no es imposible que se acepten cambios sin odio, sin llegar a... Y otra cosa que tenemos en contra en este caso es la conveniencia que tiene en este momento la prensa en sí, sensacionalista que toda, en hacer que nosotros, en que nos sorprendamos, y se supone que lo que más nos sorprende es lo negativo, ¿no? Los sucesos negativos, los sucesos trágicos. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay en el mundo algún cambio tranquilo, que sucede sin guerras, sin peleas, sin conflictos, sin desprecio, sin descalificaciones, sin odio, bueno, no se da la noticia, no se llega a saber. De esto también he visto, en los sitios donde he vivido, he visto cambiar algunas cosas simplemente porque los jóvenes querían cambiarla espontáneamente, pero esto no llegó a crear un conflicto con la generación anterior ni nada, y entonces se dio y punto, y de esto no se sabe. Y una cosa que he visto en ese sentido, por ejemplo, fue un periodo que he pasado en Marruecos. Yo he visto así como dos cosas que coincidían, y es algo que es algo que le tengo cariño a esta imagen en mi mente de lo que he visto, porque creo que es un privilegio ver algunas cosas que luego a lo mejor la generación que viene no la vuelve a ver, ¿no? Y así, en cualquier parte y cualquier cosa que vea que me doy cuenta que no tiene futuro, la fotógrafo con la mente, porque digo, es precioso, porque luego no la voy a volver a ver esta imagen. Y lo que he visto en aquel caso fue que coincidía la costumbre antigua de las personas mayores de comer en dos cuartos separados, las mujeres y los hombres, preparar dos mesas y
los niños van turnándose en un cuarto o en el otro, van tranquilos donde quieren, los niños y las niñas, pero las personas adultas comen, las mujeres en un cuarto y los hombres en otro cuarto, y de la casa, en las casas rurales. Y lo que pasa es que luego he visto que los jóvenes habían empezado a cambiar esta costumbre y hacer una sola mesa donde comían todos, y coincidían las dos costumbres sin que nadie viera en esto un problema. Entonces, cuando te invitaban a almorzar o cenar, a veces te encontraba en una situación y otra vez en otra, y en el mismo grupo familiar podía pasar esto, ¿no? Eh, Esto se veía fascinante, porque eran así como dos mundos, pero los dos incluso tenías tú que estaba ahí una sensación positiva, o sea, te transmitían una sensación positiva, nadie estaba mal, no veía a nadie, en fin, de lo que se hablaba era de que bien había salido el plato que se había cocinado. Entonces, pero este cambio que se estaba dando sin conflicto no llegó a conocerse, no llegó a nuestros periódicos occidentales. Cuando después empecé a ver, por ejemplo, en los periódicos que lo pasaban como conflictual, luego hay que ver si es verdad o no, ¿no? El primer beso que se dieron en la calle, un chico y una chica de ese país, y con toda la ahí con toda la pesadez con que pasan ciertas noticias, ¿no? Que la prohibición, que no sé qué. Entonces dije, pero ¿por qué no cuentan también los casos de cambios culturales que no son motivos de enojo? Que vamos a escoger justamente la noticia para hablar de algo negativo, ¿no? Que hay una prohibición. Técnicamente, yo, por ejemplo, esto también es una cosa que considero de una forma muy diferente, porque en el tiempo en que he vivido ahí me había lógicamente desacostumbrado a ver personas, por ejemplo, besándose en la calle, como dije ahora en relación con esta noticia. ¿Y qué sucede? Que luego, cuando volví a Europa, de repente me había cambiado, o sea, de repente cuando veía una pareja besarse en la calle, lo veía como algo muy íntimo y me volteaba y decía, se me ha cambiado algo en mi cerebro. Efectivamente, todo esto es costumbre. Todo eso es costumbre. Nosotros, por ejemplo, hay cosas que no hacemos en la calle. Nos vamos desnudos, se tiene que ir a playa nudista en ciertos sitios determinados, no se puede ir en cualquiera si uno quiere practicar el desnudo integral. Así que si en medio de la calle viéramos una persona completamente desnuda, nos parecería extraño, nos chocaría. Igual si viéramos, por ejemplo, como decía antes, un hombre con falda o algo así. O sea, entonces, ¿qué pasa? No es, pero lo que no entiende la persona occidental común con que me relaciono, es que no es que uno va todo el tiempo pensando que hay una prohibición. Como nosotros nos vestimos y vamos a alguna parte y pensamos en dónde estamos yendo, no pensamos, tengo por fuerza que ponerme zapatos porque no puedo, porque no se usa ir sin zapato, tengo por fuerza que vestirme porque no puedo ir desnudo. No pensamos en esto, pensamos en dónde estamos yendo, pensamos en la hora, pensamos en quién tenemos que encontrar en el portón. Entonces, así sucede en los otros lugares también. No podemos pensar en una zona tan grande como el norte de África pensando que la gente esté 24 horas
así, sintiéndose oprimida porque no puede besarse en la calle. No, ni siquiera lo piensan. Es algo nuevo que alguien lo haga y por esto, y que hay una prohibición, hay una de la cosas que se suelen decir como motivación religiosa. ¿Pero esto qué es? Son costumbres. La prohibición viene porque a cierta cosa se le da una connotación de intimidad, cosa que se hace en lugares apartados. Y esta puede ser cualquier cosa. Entonces, según la cultura, resulta que el mismo sentimiento del grupo humano en cuestión, es de recelo, de sensación de vergüenza en el sentido de ruptura de la intimidad, así algo de esto se viera en público. Y entonces, luego de ahí se pone una regla. ¿Por qué? Porque una persona que o viene de afuera o es un loco o quiere, o a lo mejor lo hace apuesta para crear escándalo, fastidiar, puede fastidiar. No lo estoy diciendo porque yo no haya hecho nunca en mi vida algo que pueda fastidiarle a alguien. Esto es imposible. Yo he hecho muchas cosas en mi vida. Pero lo que pasa es que digo, a lo mejor un grupo humano intenta defender lo que la mayoría siente como intimidad. Y por cuanto nosotros ahora con nuestra cultura individualista, que no estoy juzgando, estoy diciendo que lo es, intentemos decir que hay derechos que son individuales, claro que sí hay, digo yo, pero esto no significa que lo que yo hago no toque a los demás. Entonces, incluso lo que yo hago cambia completamente una situación, y esta situación es de todos, la situación es de todos, que ellos no me obliguen a mí a comportarme como ellos quieren, puede ser una buena filosofía, pero el hecho de yo pensar que lo que yo hago no le afecte para nada es una mentira. Entonces, la verdad está en el medio. Yo puedo tener un deseo de independencia y hacer que cierta costumbre que yo quiero que se acepte, hacer que se acepte, pero claro, esto sucede a través de una negociación y de un tiempo de asimilación por parte de la sociedad de lo que yo estoy diciendo. Tienen que entenderme, tienen que acostumbrarse y tienen que aceptarlo. Así exactamente como a mí me fastidia aceptar de no poder hacer lo que quiero a mi manera porque los demás en mayoría sienten que lo que sienten a su manera y lo que yo quiero o deseo hacer lo ven extraño e inaceptable. Del mismo modo como yo me siento mal, también ellos se sienten mal porque yo rompo esta costumbre que en aquel momento por, no quiero decir mala y buena, pero por sea fuese lo que fuese, esta costumbre que ellos tenían le daban una armonía, creaba armonía, o sea, en aquel momento no había conflicto. Okay. Ahora yo puedo decir la cosa que pienso yo que es más justa del mundo, pero si soy la primera persona que lo dice y voy a derribar un prejuicio muy fuerte. ¿Por qué? Porque no es una cosa de las que he dicho antes, hay cosas que en vez pacíficamente sin ningún tipo sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de
reacción negativa cambian, por parte de nadie cambian, porque todo cambia, lo dice la canción, todo cambia. Entonces, la vida misma, que está en movimiento y todo cambia, pero de vez en cuando hay cosas que al cambiar, o por la actitud de quien la cambia, o porque a lo mejor vienen sugeridas a veces por cierto medio justamente para crear conflicto, o porque rompían un prejuicio muy fuerte o una regla que le gustaba a la mayoría y le gustaba que fuese absolutamente totalitaria, se dan después de un tiempo de negociación y es posible que se den con un conflicto. También es posible evitarlo, yo creo que sí. O sea, si las dos partes entendieran que el otro no es un monstruo, sino una persona que intenta vivir lo mejor que puede a su manera, se daría una simple negociación. En la historia del género humano se ha negociado en ocasión de cosas importantes por todo el tiempo, que en algunas ocasiones no se haya podido salir adelante de forma pacífica, es lamentable, pienso yo, ¿no? Es indeseable, en mi opinión. Pero, venga, esto, por ejemplo, sí, esta situación, esta del hombre que no limpiaba y ahora el hombre que limpia y tiene más oportunidades de tener sexo con la persona con que vive, es algo nuevo que simplemente chocaba, era chocante, no era aceptado, pero tampoco después ha sido imposible cambiar. Se ha cambiado de hecho, pero repito, lo que no se dice en esta foto, lo oculto, lo que está detrás, lo que no se dice es lo que he visto yo a lo largo de esta década. Ha cambiado la mujer, primero, porque si este hombre hubiese intentado hacer esto, ponerse que tiene puesto de cuadradito, no me acuerdo cómo se llama, delantal, y acercarse a lavar plato, a fregar plato con ella, esto yo creo que en otra época uno de esos platos se hubiera ido a romper en la cabeza de él. O sea, es como cuando me dicen, no, que la sexualidad de la mujer antes no se conocía, no sé qué, aparte que de esto tengo dudas en cierto modo, no, pero después haré otros videos, pero lo diré en otros videos. Pero una vez dije una cosa que por fin, menos mal, nos reímos en un grupo en que se hablaba de esto, un grupo muy moderno sobre ideas sobre la sexualidad, un grupo de Facebook que hablaba de cosas de las que se habla hoy, y todos convencidos así de que antes el hombre no quisiese hacer cierta cosa a la mujer en la cama. Entonces yo comenté, vamos a ver, yo me imagino mi abuelo queriendo hacer determinada cosa a la vagina de mi abuela y mi abuela corriendo a la cocina para darle una sartén en la cabeza, porque esto es lo que hubiera pasado, por favor. Mi abuela iba orgullosa por ejemplo, no eran todas así, ella iba orgullosa del hecho de que había logrado tener 3 hijos sin mostrarse desnuda a su esposo, o apagaba la luz o se quedaba medio vestida. O sea, ella iba orgullosa de esto, era su punto de orgullo, era algo que ella decía para lucirse, era algo que ella decía para sentirse apreciada, pero no era algo que le había sugerido mi abuelo.
algo que creía ella que fuese algo deseable para ella y algo que si lo decía para lucirse era porque otras no opinaban lo mismo ya a su época. Habían otras que no razonaban así. De esto, bueno, ahora se hace demasiado largo este video. Voy a hablar de esto en uno de los próximos. Ok, de cómo era la cuestión de la sexualidad en sí, en cosas más íntimas, de cómo yo recuerdo que se me contaba, ok. Porque ahí también hay varias cosas que yo recuerdo con una sonrisa, ¿no? Porque luego con esto, o sea, yo supongo que más adelante, por ejemplo, se harán más cosas diferentes de la de hoy, ¿no? Y la gente pensará, a lo mejor si le llegan así, si se la transmiten así, con ese sentido siempre rencoroso de que, ¿no? Que no se respetaban los derechos de este y de aquel, a lo mejor tomarán una foto mía y dirán, no se podía hacer tal cosa, entonces esta mujer tenía que ser oprimida y triste. Y yo a lo mejor en vez en este momento de aquello no sé y no me importa y me siento muy contenta de vivir, ¿no? Muy feliz de vivir y disfruto de la vida, de lo que tengo. No sé cuáles serán las cosas que tendrán diferentes, que tendrán mis nietas y las generaciones que vendrán. Pero dejo este video, dejo constancia en este video de que yo me siento bien, ¿ok? Yo me siento bien. Disfruto de la vida, soy feliz, así que sépanlo, que quede grabado, ¿ok? Chao, hasta la próxima.